Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. Bienvenidos y bienvenidos a nuestro episodio número 80 de Chismes de Historia y Ciencia. 80 ya. 80 ya es un viejito. Ya es octogenario. Ya debió de haberse puesto sus 2 vacunas y su refuerzo como buen octogenario. Y bueno, pues yo soy Ruby Navarro, para quienes no nos conozcan. Mi papá, Fernando Navarro, que es Hola. quien nos ilustra con sus conocimientos cada semana. Todo, pues ya saben, desde su memoria, ¿eh? No estamos leyendo ningún script, o cómo se diría, como un guión. No Todo lo leyendo que guión. decimos, lo decimos de memoria. No necesitamos ver nada por escrito. Así es, todo muy natural. Y bueno, espero que que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues hoy traemos un tema que creo que no es como muy común tampoco. Muy común, muy típico de la historia. De hecho, Sí. en la... se puede decir, en los libros de historia, rarísimo que lo toquen. Rarísimo. Además no he visto yo así muy claramente, sino hasta a través de una serie de estudios antropológicos y arqueológicos. Uh-huh. Y es como vacilando, es como puedes ir haciendo de la historia un hilo de sucesos que dicen, esto es una pista que no nos habíamos percatado. Así es. Y pues también pues parece como que no hay mucho rastro de esto, precisamente por lo que les vamos a platicar a continuación. Pero sí, cuando tú me platicaste pues que esta era de la historia, dije, pues jamás, o sea, la escuela jamás nos la enseñaron, yo no había escuchado de ello. Entonces pues hoy van a aprender un tema que en nuestro sistema no nos lo platican normalmente, ¿verdad? Es correcto, nuestro sistema educativo. Sí. Bueno, pues buenas tardes, como dice Rubí, yo soy Fernando Navarro y me veo bien acompañado de la presencia de mi preciosa hija siempre, cosa que me motiva a mí siempre. La motivación ya está incluida cuando ella se sienta a mi lado derecho. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a empezar esta historia. Vamos. Muy bien. Hablando de las eras de la historia, de las épocas metalúrgicas, pues, como saben, empezamos con el cobre y el oro, así como la plata, porque son de los metales más maleables. Pero hay una etapa que se llama la de bronce, que es una aleación. Uh-huh. Y que esta aleación permite que, por ejemplo, algunos accesorios y armas tuvieran mayor dureza. La edad del bronce, estamos hablando de aproximadamente del año 2500 al año 1000, casi como al año 1000, uh-huh. Antes de la era común. Okay. Entonces, esa es la etapa del bronce. Y precisamente en la edad del bronce, en el siglo XIII de la edad del bronce, más o menos, no uh-huh. creo exactamente en el siglo XIII, o sea, en el 1200 antes de la era común, Uh-huh. hubo una serie de eventos históricos que dieron al traste con las culturas que en ese momento no solo eran civilizaciones ya formadas, y eran civilizaciones realmente muy desarrolladas en varios elementos que podemos hablar sobre política, religión, cultivo, cuidado de ganado, desarrollo de ejércitos, de sistemas de armamento, una organización completa. Y de repente, bueno, disculpen si utilizo continuamente la palabra de repente, pero lo que quiero referir es que Ajá. es que fue algo brusco, fue algo así como brutal. No hubo tiempo de, como dice la canción de Juan Charrasqueado, no hubo tiempo ni de montar en su caballo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar
hoy. Okay. Vamos a hablar sobre las civilizaciones y los pueblos del mar. Porque pueblos del mar, pues es como muy obvio, pues porque venían del mar. Pues sí, pero sí, todas las civilizaciones del Egeo y del Mediterráneo, pues eran civilizaciones marítimas. Sí, todas sin excepción. Sí, todas sin excepción. Todas sin excepción. Y había unas más, como por ejemplo los egipcios, que estaban más penetrados hacia el continente, porque tenían la bendición, por tomar una palabra, de un río que les suministraba una cantidad enorme de superficie que podían sembrar y que podían generar alimento. Entonces no es la excepción, porque también en la creciente fértil, en el Tigris y el Éufrates, pues también es más, ahí empezaron las civilizaciones, como ya hablamos en un tema. Sí, exactamente. El de las ciudades y sociedades, ¿no? Sus ciudades y sociedades. Entonces, cuando eso sucedió, efectivamente se empiezan a desarrollar otras civilizaciones con otras características que tenían que ver con el entorno donde se encontraban, con los minerales que tenían, con con el tipo de alimentos que podían consumir y que podían sembrar, y el tipo de animales que tenían acceso. Cada una tenía sus características, pero iban desarrollando como vamos, utilizando el término poco a poquito, ¿verdad? Las iban desarrollando. Sí, exacto. Entonces, de ahí que, por ejemplo, la civilización micénica, minoica, que dieron origen a los griegos. Así es. Porque ellos guiaron una civilización literalmente muy avanzada, muy avanzada. Rui y yo tuvimos la oportunidad de ir a visitar el palacio del rey Minos. Así es. Era un palacio en todo su esplendor. O sea, ¿era en Creta? En Creta. Sí, así es cierto. Entonces, realmente, pues era muy sorprendente el tamaño del palacio, sí, el número de niveles, los acabados. Yo era algo que me llamaba la atención. Decía, ¿cómo lo lograrán que a las columnas les den un terminado tan perfectamente liso, ¿verdad? Ah, liso. Y era rojo con negro. Rojo con negro. Y había una ciudad como abajito, ¿no? Sí. O sea, siempre el rey estaba encima, ¿no? Fuimos hasta el trono. Luego vimos la famosa pintura esa donde se ven jugando haciendo algunos malabares con toros. Con toros que pudo haber sido el inicio de la fiesta brava, como se dice, o de la tauromaquia, pero realmente yo lo dudo, O sea, yo pienso que fueron nacimientos diversos, porque no es lo mismo tratar de mostrar tu valentía sobre un toro, un toro bravísimo, con furia y con la encornadura, todo, a matarlo para que la gente le grite ole y lo vean desangrarse. O sea, creo que no tienen el mismo origen. Incluso recuerdo que en un episodio habíamos comentado que justamente esa pintura la usan las personas que apoyan la tauromaquia como para decir, uy, ustedes que la critican y ni siquiera saben la historia que hay detrás y la tradición y todo eso. La cantidad de años que esto tiene, ¿verdad? Esta tradición tiene. Pero esa pintura no tiene que ver con eso, o sea, no es lo mismo en realidad, o sea, me acuerdo que cuando estábamos ahí nos estaban platicando que era como un ritual también de fertilidad, como, así es. O sea, era como una fiesta, y justamente los toros no los maltrataban en esa situación, o sea, sí jugaban con ellos, por así decirlo, tampoco no estaba tan padre para el toro, pero no lo mataban ni lo ponían en una situación de súper estrés antes de salir, ni le ponían vaselina en los ojos, ni celebraban su muerte. Bueno, a ver, ¿por qué no toreaban el Minotauro? Eso sí se los chingaba. No, pues eso sí, ay, güey. Hombre, cabeza de toro, ¿no? Pues ¿para dónde se les va? No, pues sí, pendejos no están, bueno, sí, poquito. Pero sí, o sea, sí venían de cosas diferentes. El caso es que hablabas de esa civilización. Micenas, y luego los hititas, todo lo que es ahorita Turquía, antes llamada Asia Menor, estaban los hititas. Los hititas eran enemigos jurados de los egipcios y de algunas civilizaciones
como los asirios también, o sea, eran sus grandes enemigos, pero todo lo que es Turquía, todo eso era de los hititas, que tenían su capital, se llamaba Hattusa. Hattusa era una ciudad pues muy bien desarrollada, ¿no? Inclusive, curiosamente, tiene una entrada, una puerta como con unos leones parecida, pero a estos leones están, ¿cómo se dice? Como parados. Ajá. Y con la vista al frente, no como la puerta de Micenas, donde están los leones como parados. Sí. No sé si se recuerdan cuando hablamos sobre Troya. Es verdad, sí. El rey Agamenón era el rey de Micenas. Cierto. Entonces, también los micénicos, los hititas, luego estaban los fenicios que estaban por toda la costa levantina del mar Egeo, del mar Mediterráneo. Venían desde el norte de Siria hasta lo que es Líbano, hasta lo que es ahorita Israel, y casi llegando hasta Egipto, pero un poquito antes de Israel, porque allí estaban los cananitas, otros que también se vieron vencidos, los cananitas. Que hablaban mucho de eso en la Biblia, ¿no? Sí. Bueno, en la Biblia hablaban básicamente de 4 civilizaciones que eran, primero los cananitas, que fue a los que tuvieron que, bueno, no tuvieron, sino que fue a los que sometieron para quedarse en su tierra, los cananitas o cananeos. Cananeos, ajá. Y luego eran arameos, los arameos, los moabitas, los filisteos. Sí. Entonces, pero los que estaban originalmente ahí eran los nabateos, inclusive los nabateos. Hay una ciudad que se llama la ciudad nabatea. Este está en lo que es Palestina, que es la franja de Gaza. No, perdón, lo que es el Cisjordania. Ahí está la ciudad nabatea. Ok. Entonces, pero en este tipo de llamemos pérdida o cambio, pues surgieron muchas hipótesis. ¿Por qué en el siglo XII sucedió esto? Que decayeron todas estas civilizaciones, y unas no solo decayeron, es más, la que se mantuvo fueron los egipcios, literalmente, y con sus trabajos, y ya no volvieron a ser los mismos. Chale. ¿Quiénes cayeron? Minoicos, cretenses, hititas, cananitas. Los egipcios sufrieron múltiples ataques, ahorita vamos a hablar sobre ellos. Y lo que era el norte de Fenicia, que era Ugarit. Ugarit era una gran ciudad de origen fenicio. Que en esa gran ciudad, en ese tiempo, en el siglo XII, estaba administrada, llamémosle, por no decir sometida, o le pagaba tributo a los hititas. Pero en Ugarit fue la primera ciudad donde se generan los alfabetos. Fue la ciudad donde de hecho, hay una sociedad en Argentina que se llama la Sociedad Sirio-Libanesa, donde un reconocimiento es una tabletita del tamaño natural que es del alfabeto, del primer alfabeto. Mide 7 centímetros por 1,5 centímetros de alto. Y ahí está todo el alfabeto. O sea, está genial, porque ahí fue donde ellos condensaron. Es decir, ¿sabes qué? Ellos comerciaban tanto, era tal el movimiento que generaban, que decían, ¿qué bronca es que estos hablen así, estos hablen así, estos hablen? Entonces, y que es, entonces, esto que les voy a decir, si oye, ay, pues qué lógico, ¿verdad? Pero cada signo tenía un sonido. La letra A sonaba A, luego un triángulo así, la letra L. Digo que esos no son, porque eran con pintura, eran con escritura cuneiforme, pero tenían un formato, como dos, por así decir, dos pinceladitas, era la letra M y así. Entonces,
fueron los primeros que empezaron a comerciar y difundieron el alfabeto para decir, ¿saben qué? Tenemos que ver la manera de entenderlos o de escribir en tu idioma y que yo lo pueda traducir al mío, pero claro, que los sonidos sean parecidos, ¿no? Los sonidos, que tú reconozcas que esta va a ser la letra M, esta va a ser la letra N. Eso fue en Ugarit. Wow. Ugarit. Eso ya es avanzado. Un avanzadazo. Y estamos hablando de esto fue en el año 1300, cercano al 1300. O sea, la lectura en el año 3200 fue cuando se empezó la escritura cuneiforme. Pero el dar sonido, que es algo más complejo, porque vamos a hacer precisamente un video sobre la escritura, el desarrollo. Sí. Por ejemplo, lo que eran los minoicos ya tenían una escritura, que era la lineal A, y los cretenses tenían la lineal B. De hecho, Rubí y yo tuvimos ocasión de ver en un museo la lineal B, que fueron de las primerititas escrituras y que luego ya no hubo nada. O sea, en vez de desarrollarse, decayó todo. Se perdió esa información. O sea, y en Ugarit se habla de que de las pocas, llamadas de auxilio de una civilización a otra o de un pueblo a otro, a estar en una tablilla. En ese tiempo, estamos hablando del año 1180, antes de la era común. Ahí gobernaba un tipo que se llamaba Hammurapi, no Hammurabi, Hammurapi. Hammurabi es antiquísimo, es anterior. Hammurapi. Y Hammurapi manda como una especie de SOS diciendo: hemos visto en el horizonte 20 naves que se acercan. Solicitamos su ayuda, padre. Pero padre, no sé a quién le llaman padre, no sabemos si es un dios o si le dicen al rey hitita, porque en ese tiempo los hititas eran los que los tenían, esos dueños. eran a quienes debían tributo, sí. Pero esa tabletita nunca llegó, quedó dentro del horno, no alcanzó ni a cocerse. Y justamente ese año el carbono 14 demuestra que la ciudad fue destruida totalmente. Hay señales de fuego, señales de derrumbes, señales de destrucción de todo tipo. O sea, no quedó la ciudad en pie y quedó después abandonada. De hecho, Ugarit, no crean que antes, mira, ahí era Ugarit. Se la encontraron en 1928. En 1928 se la encontró un campesino, y en ese tiempo era colonia francesa, Siria. Y se encuentra como una especie de canal, como tapados con unas tabletas de piedra. Pues él da a las autoridades francesas, la informe, y se encuentra en la ciudad de Ugarit, que ya está mencionadísima en muchos, en la Biblia. Está mencionada, precisamente en Hattusa. Está mencionada en varias, con los mismos, inclusive con los mismos egipcios. Entonces, caray, ahí apareció. Pero apareció destruida. ¿Por qué la dejaron? Pues ya se dice, ay, caray, pues es que pues hay una serie de muestras de que hubo una gran destrucción. O sea, ¿nadie había pasado por ahí antes? ¿O simplemente el señor, o sea, con su... fue una observación que él dio, que asumió que podía ser algo importante? ¿Okay? Sí. O sea, la ciudad estaba totalmente sepultada. Ya. Imagínate. Pues habían pasado 1400 años. Más, ¿no? Entre 1180 más 2000 años son 1380, casi 1400 años. Casi 1400 años de estar recibiendo, o sea, caída. Sí. Y luego estar recibiendo sedimentos. Lluvia, tierra, bla, bla, bla. Sí. De hecho, algunas ciudades así las han ido encontrando así, de que, mira, ¿cuál ciudad será esta? Pues tienen que irse a las citas de escritura y ver con quién comerciaban o quiénes la señalaban para poder decir, esta ciudad, por ejemplo, Sidón. Es lo que te iba a preguntar, que ¿cómo le hacían? O sea, ¿cómo llegaban a la conclusión? Es esta. Porque en las descripciones de los habitantes y con los que comerciaban, que decían que llegaban y lo primero que los recibían eran 2 graneros que estaban así, que tenían más o menos tales dimensiones, otras que llegaban a unas calles,
Por ejemplo, Ugarit tiene unas calles de 2 metros. Son pequeñas, pero pues igual, ahí cabían una carreta con unos burritos y la gente podía circular, ¿no? Pues sí. Pero se dan cuenta que, y luego por donde estaba al norte decía, ¿sabes qué? Aquí la única ciudad que pudo haber es Ugarit. Esa la identificaron muy rápidamente, ¿no? Yeah. Ahora, hay una serie de estos sí son teorías, de que dicen, bueno, esto pudo deberse a que hay un fenómeno que los invitamos a ver nuestro podcast, nuestro episodio sobre las placas tectónicas. Ah, sí. Donde habla sobre eso, los terremotos y cómo se generan, qué son fallas, las fallas, dónde tienes tus fronteras, en dónde es donde hay más fallas. Fallas geológicas me refiero, ¿no? Porque fallas hay en todo el mundo, todo el día, con todas las personas. Entonces, hay un fenómeno que se llama terremotos en cinturón, que estos terremotos en cinturón se generan no de inmediato, sino que donde hay unas fallas geológicas, por ejemplo en Turquía ha habido unos terremotos muy grandes, allí hay una falla tectónica muy agresiva. ¡Hala! Y luego en las islas griegas, luego en toda esa zona dicen, si sucedió todo esto por aquí, hubo una serie de terremotos y hay señales de que hubo algunos terremotos, pero digamos la experiencia arqueológica ha mostrado que ningún pueblo desaparece por un terremoto. ¿No? O sea, te suceden desgracias y hablan de las desgracias terribles que pasaron, pero te vuelves a levantar. Porque no muere toda la población, ni hay alguien que está queriendo te llevar ahí, a menos que sea Pompeya, que te llegó toda la lava de un volcán y pues no seas mamón. Pues, oye, güey, pues si no te vas es por pensar de otra manera, ¿no? O que te agarraron desprevenido. Entonces, si hubiera un terremoto por la falla de San Andrés, ¿no se irían a la fregada? San Francisco y Los Ángeles y eso. Sí, pero no, o sea, lo que pasa es que las fallas no son algo que sucede de inmediato. No es como pues en el video que no mostramos, porque dijimos que no nos gustó. Sí. ¿Te acuerdas que te hablo de que que hablamos en el Pérmico, que hay una gran mortandad? Sí. Porque se estaba abriendo Pangea y estaba convirtiendo en la Eurasia y bueno, en los dos continentes. Se estaba abriendo y pues imagínense una falla de como de 30 metros de profundidad, pues salen ahí gases, lava y una cantidad de la Eurasia y Gondwana. Ándale. La Eurasia y Gondwana. Entonces, acá en este caso, cuando hay un terremoto, por ejemplo, hay grandes desgracias, por ejemplo la falla de San Andrés, eso va a pasar. Pero no va a ser que un día, se trague San Francisco. Pues si eso sucede, pues ya se acabó la Tierra. O sea, imagínense. ¿Estás diciéndome que la película de Dwayne Johnson es falsa? No, si es Dwayne Johnson, yo creo que él dijo la verdad. Sí. Ay, la ando regando, me equivoqué. No te creas, así pasa, se destruye todo. Ay, pinche el rocoso. Ay, sí. Bueno, eso va sucediendo paulatinamente. Lo mismo sucede en México, la falla de Sacambox. O sea, cada cierto tiempo hay la falla de Cocos. Perdón, la placa de Cocos. Y la falla de Juan de Fuca, esa sí es una falla. También loquillas esas placas. Entonces, no son cosas que... El socavón de Puebla, ¿sabes dónde está? No, sí. Que licuó una arena, pero fue una licuación de arena, ¿no? Pero bueno, es otro tema que luego a lo mejor podemos ver. Sí. Entonces, este sistema de falla en cinturón puede suceder en 50 años, que es lo más probable que haya sucedido, pero sin embargo eso no impide que te vuelvas a levantar. Al siguiente año ya tu ciudad está casi normal, a menos que sucedan terremotos, que ahí no han sucedido terremotos de ese calibre, de arriba de los 7 grados Richter. O sea, imagínense, tendría que haber sucedido terremotos de arriba de 9 en Richter, que el único que se tiene historia es el que fue en Chile. Sí, no manches. 1962, o sea, pero ¿de hay más? No. Y terminaría por destruir tu ciudad, pero no tu pueblo. O sea, tú te vuelves a levantar.
Entonces, esto es un argumento arqueológico que dice, es que terremotos han sucedido una tras otra, tras otra, tras otra, y no ha habido un pueblo que haya dejado, con excepción de los que quedan sepultados, como decíamos, de Pompeya o Herculano, pues que ya no sé. Es más, en la isla de la Martinica, sí, la ciudad volvieron a levantarla. O sea, y ahí está el Monte Pelé, curándosela. Sí. Ahí va. Ahí te va, te la No me teman. Un pedito nomás. Prefiero que me teman, prefiero que me respeten por temor y no por amor. Y entonces, bueno, entonces no es plausible o no encaja la teoría de los terremotos, porque pues ahí siguen los pueblos, o sea, tumbados, y a lo mejor una parte ya no la utilizaron. Ahora, una de las huellas más contundentes fue en la isla de Creta, cuando en 1930 había un arqueólogo, ya debe haber fallecido, no creo que. En 1930 había un arqueólogo de origen inglés que se llamaba John Peldenburg. John Peldenburg se encuentra en una montaña que se llama Cafir, se encuentra como un asentamiento, pero para él es un asentamiento, pues sí, así que es para que se fueran a divertir un rato, es como la casa del rancho. Ahí se iban, vamos para allá arriba para el cerro, 1250 metros con un pinche friazazo y un pinche calorón, pero ahí se van. Entonces, pues bueno, pues él es el experto, ¿verdad? El arqueólogo. Pero en 1983, un arqueólogo llamado Christoph Birkenfold, algo así, Birkensen. No, perdón, era polaco, pero no puede ser Birkensen, sería sueco. Pero bueno, se llamaba Christoph. Christoph, en 1983 se encuentra un patrón ahí en Cafir. Dice, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Primero detectó que no era un asentamientito, había por lo menos 120 familias. Ay, güey. ¿Verdad? Entonces, 120 familias, había una población cercana a los 4,000, 5,000 personas. Que ahorita, pues eso para nosotros es pinche pueblucho, pero sí, en ese tiempo sí era mucho. No, miren, ¿saben cuánto medía Ugarit? Medía 36 hectáreas. O sea, lo que mide un fraccionamiento grande de aquí. Sí, es la verdad. Pues sí. O sea, un fraccionamiento de Coyoacán en Ciudad de México. Ugarit, y le sirve ahí de maqueta, ¿no? Ay, no se crean. Bueno, él encuentra eso, dijo, no, es que esto fue un asentamiento en forma, porque hay muchas casas, si hubo 120 familias, pues no era para que se vinieran pues un ratito, un asentamiento, oye, ¿qué? Vámonos para allá arriba, para el cerro, ¿no? Para contemplar la luz del sol en el amanecer y verla en el atardecer, mi rey. Ay, qué romántico, vámonos. Entonces, pues no tenía sentido. Pero él dice, ¿por qué todo un pueblo se vendría a vivir en las cumbres cuando puede estar en la playa? O sea, ¿por qué no se vas a la playa? Porque en general te haces un pueblo de pescadores, más hacia el interior, tienes tus vacas, tu siembra, pues, pero ¿por qué te vas a trepar allá, cabrón? Pues a sembrar lo que puedas, a tener tus chivitas, cabrón, porque son las que se pueden trepar allá. Sí, llevas ahí. Se trepan, desafían hasta la gravedad. La física, cabrón, y todo, sí. Entonces, él le llamó a eso la atención, pero él tiene un amigo antropólogo de apellido Higgins que le dice, ¿sabes qué? Para mí que hay muchos más asentamientos. Muchos más. Pues él pensó unos 10, ¿verdad? 15. Y en 2,000 picos entre cerros, montañas, de todos, encontró 80 asentamientos. 80 asentamientos. Y unos estaban
para subirse, no sé si han visto algunos videos de que están en China, por ejemplo, que están subiendo como que apenas cabe una persona de lado subiendo. Ah, sí. Está, por ejemplo, un lugar que se llama, a la orilla del mar, que se llama Chapuzón. Ay, no se crean, no recuerdo cómo se llama. Que son unas escasos 50 centímetros. O sea, es para valientes, ¿eh? Ahí hablas de los escaloncillos. De los escaloncillos. Los que tengan acrofobia o que tengan miedo a las alturas, ahí. No. Te cagas, mano. Literalmente, mejor que se lleve pañales. Acá también hay unos asentamientos donde prácticamente se tienen que subir una persona por persona y llevando algunos enseres de la manera más complicada, de tal manera que en algunos de ellos en la parte de abajo es donde sembraban y tenían su ganado, pero vivían arriba. ¿Por qué? Pues porque le temían a alguien, cabrón. Le temían a alguien que lleva. Hay un lugar que se llama Califar, algo así. Casi todos esos asentamientos empiezan con K. Ok. Este es el que le estaba hablando al principio de Kafiri, el que había visto en inglés y que lo vio también Christoph. Uh-huh. Está en la orilla del mar y es un asentamiento más pequeño. Entonces se deduce o dedujo Christoph, uh-huh, que era un lugar de vigilancia. ¿Saben qué? Ahí vienen, cabrón. Agarran sus chivas. Agarran sus chivas y trépense. Entonces, ¿por qué? Porque no se podían trepar los pueblos del mar. No se podían trepar. Imagínense con un escudo, con su yelmo y con lanza y todo. ¿Cómo se trepa? Pues se va a matar, cabrón, pues ahí. Y dicen, no, pues deja, subo sin armas. Pues entonces te van a matar, ¿qué vas? O sea, pues, entonces mejor ahí se quedaban y ¡bájense! ¡No tengan miedo! O sea, les venimos a regalar comida. ¿saben? Viene con nosotros Santa Claus. Oye, ¿Santa Claus quién es? Pues no sé, pero es bien famoso, el que trae regalos. Entonces, esos asentamientos eran lugares, eran escondrijos. Bueno, no escondrijos, porque un escondrijo es un lugar muy oculto. Eran lugares de asentamiento para protegerse de una amenaza que no eran terremotos ni eran inundaciones. Eran individuos que llegaban y pelas, cabrón. Entonces, en la época, hubo una guerra, una batalla muy famosa, por cierto, entre los hititas. Se llamó la batalla de Kadesh en el año 1279 a.C. Uh-huh. Quien gobernaba en Egipto en ese momento era Ramsés II. Ramsés II no era cualquier Pancho Pérez, ¿eh? Reinó por 66 años. ¡A la mierda! Y sin construir ni una sola pirámide, fue el que más construyó templos, monumentos incrustados, los estos gigantes de... Ay, no recuerdo ahorita. Él los construyó. Sí. Obeliscos. No. Él fue el mayor constructor y 66 años es muchísimo tiempo para esa época. Sí. Cuando vives 40 años y eres anciano, cabrón. Sí. Literal. Y pues, empezó a ser faraón pues bien chico. Y no tan chico, fíjate. ¿No? Él ya era un adolescente. Ah, bueno. Bueno, pero lo que me refiero, porque, por ejemplo... Tutankamón, ¿no? Pues que tenía 10 años, 11 años, algo así. ¿De acaso? O sea... Ese güey era una papa. Pobrecito, está bien deforme el güey. Sí, hombre. Yo creo que por eso lo mataron. Ay, no te creas. Bueno. Entonces, en esa batalla de Kadesh lucharon hititas contra egipcios. Y en esa batalla los dos se declararon ganadores. Los dos dijeron, no, pues nosotros le pusimos una revolcada. Dijeron, pobres egipcios, van con la cola entre las patas. Se dieron así como no un abrazo, no sabemos, pero hubo un acercamiento entre, vamos a estar en paz, cada quien por su lado, ¿estamos? Nosotros acá, ustedes allá, ¿hecho? Dale. Para que no me anden mandando gentecita que ay, déjame ver y la chingada. Qué emboscada en la noche. No. Entonces hice un trato, digamos que hubo una paz tensa, porque Ramsés no era cualquier tipejo, fue un gran guerrero, un rey, gran guerrero, un gran constructor. Yo creo que ha sido
no el mayor guerrero que ha habido es Tutmosis III, que en el año 1451. ¿No es Tutmesis? Tutmosis III. Tutmosis III fue el gran rey conquistador. Pero, ¿cómo se llama? ¿Ramsés? ¿Mande? ¿Ramsés? Ramsés era constructor, pero era un gran guerrero también. Él era de la dinastía XIX. De hecho, después de él siguieron otros reyes. Es más, muchísimos Ramsés, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta llegar hasta el 14. Y no eran de la dinastía XIX, eran de la 20ª dinastía. Eso es algo que yo no me explico. O sea, bueno, mi explicación es esta. Que era tal la veneración que se tenía a Ramsés, que aún pasando una nueva dinastía, siguieron poniéndole a los más Ramsés como una especie de tributo a su persona, o como una especie de, si yo me llamo igual, voy a ser igual de poderoso. Exacto. Porque antes había muchísimo esas supersticiones entre los pueblos, ¿eh? Sí, exactamente. O tal vez, siendo así como que viendo lo más lógico, pues si el pueblo lo relaciona con algo bueno, entonces pues dice, mira, me llamo igual que este güey, que a la gente le trae buenos recuerdos, por así decirlo. Y eso, bueno, no nomás en la antigüedad, o sea, podemos ver inclusive actualmente, es más. Exacto. Entonces, la batalla de Kadesh fue tan intensa, pero dejó a los hititas y a los egipcios como, se puede decir, como amigos, ¿no? Y hay una ocasión en que los hititas, ya estando Ramsés III, pero no era hijo de Ramsés II, era hijo de Amenhotep. Y le mandan a los hititas grano, porque estaban muriendo de hambre. Entonces también había mucha sequía, había sequías, pero tampoco las sequías acaban un pueblo. Pueden hacer que se traslade de un punto a otro, pero no era una sequía generalizada. Porque sí, el mar Mediterráneo ha tenido unas funciones así un poco extrañas. Por ejemplo, hace 700 millones de años, la Tierra era una gran bola de nieve. Y el Mediterráneo prácticamente estaba convertido en un agujero. No tenía agua. ¿Sí? Literalmente. Y ya cuando se empieza a descongelar, empieza a llegar como una especie. En lo que es ahorita ¿cómo se llama? El estrecho de Gibraltar. Sí. Haz de cuenta que se hizo como una fuentecita, se fue llenando literalmente el Mediterráneo. Qué bonito. Qué padre, qué adorable. Me gusta la alberca. Entonces, bueno, y hablando de albercas, también Rubí y yo, cuando fuimos a las islas griegas y a Turquía, el mar Egeo es como una super alberca, cabrón. Sí, no manches. Súper tranquilo. Hay olas, tranquilísimo. ¿Qué hay? Viento. Pero el viento, pues, si no hubiera, pues estaríamos el apocalipsis. Mucho viento. Mucho viento. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a la cubierta y pinches pelos de Super Saiyajin traía yo así? No. Sí, estaba medio. Sí. ¡Qué rico! ¡Qué gusto, verdad! Sí, recuerdo. ¿Eres un refresco? ¿Qué pasó? Sí, está fresco, ¿no? Si quieres un refresco, sí. No, y el vestido, porque hacía calor, entonces pues yo normalmente andaba en vestido y pues había ratos que yo nada más caminaba así con las manos en las piernas. Que no se me vaya a levantar. Que no se levante. Ya sé. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ya platicamos de lo que pasó en Ugarit. Pero hubo un momento en que los hititas le pidieron ayuda a Ramsés III. Porque tenía dos frentes, le estaban llegando los pueblos del mar, y tenía el otro frente que eran los asirios. Y los asirios no eran una perita en dulce, han sido de los guerreros antiguos más crueles que ha habido. Luego platicaremos de ellos, más crueles. Entonces los hititas piden ayuda, pero para ellos su destrucción fue los pueblos del mar. Literalmente acabaron con Hattusa, acabaron con todo. Es más,
No sé si los que vieron sobre el rey turco, que vimos... Ataturk, Kemal Ataturk. Ah, no, ese no es un rey. Digo, perdón, el presidente Kemal Ataturk. Sí. Él hablaba de que eran de origen hitita. Nosotros somos anatolios de origen hitita. Y efectivamente, ahí viven. ¿Pero qué dejaron? No dejaron nada. O sea, quedaron destruidos. Lo único que supo fueron que llegaron los pueblos del mar, se acabó el imperio hitita, pero ni su lengua. Quedaron reminiscencias un poco de su lengua entre por ejemplo, los letones. Los letones están por allá, o sea, como que hubo una gran migración. Y también hay una coincidencia que dice, ¿no sería porque que pasó este suceso? Porque en esa época de cuando sucede que llegan los pueblos del mar y que hay un desbalance del mundo terrible, es cuando los hebreos, poco después, porque inclusive en la historia de los judíos, dicen que el faraón que los quería retener era Ramsés, pero no dicen la Biblia. Ellos hablan del faraón. Se supone por estudios de más o menos de la época cuando llegaron los hebreos hacia Canaán, que a lo mejor el que estaba era el Ramsés II, pero no hay certeza. Lo que sí hay certeza es que más o menos es en esa época, en el año 1100. En el año 1100 antes de Cristo, antes de la era común. Luego, también en esa época, desaparece prácticamente los antecesores de los griegos, que son los micénicos y que son los minoicos. Ah, sí. Desaparecen, ellos literal también. Entonces ya llevamos cuántos desaparecidos. Mira, micénicos, minoicos, hititas, parte de los fenicios en Ugarit, y los cananeos. Ya 5 civilizaciones en la misma época. En la misma época. Okay. Entonces, los pueblos del mar, algunos los describen, por ejemplo, habían hecho varias incursiones, y Ramsés II, en una estela que se llama la estela de Tanis, describe cómo luchó contra ellos en la primera guerra antigua entre embarcaciones, la primera guerra marina, la primera guerra. ¿En serio? Sí, que fue en año 1220 y tantos. O sea, fue la primera registrada. Antes todas las guerras eran en campo. Las guerras eran en campo. ¿Qué ventajas cómo lograban los pueblos del mar desaparecer civilizaciones completas? Bueno, ¿qué pedo? Entre los relieves se ve que ellos traen una lanza y traen un pequeño escudo, mientras las otras civilizaciones, hititas, egipcios, cananitas, traen sus aurigas, sus carros de guerra, con un individuo que trae un escudo y uno que trae una flecha y el que va manejando la auriga. Entonces, estos tipos tenían una guerra muy económica, porque ya la infantería, ya cuando atacaba, era porque los carros de guerra ya habían aplastado muchos enemigos. Entonces ya llegaban la infantería, los que andaban a pie, y se encargaban de los demás. Inclusive hacían como una labor de limpieza, por llamarlo así. Acá hay unos cuantos. Pues, oye, ¿qué hacemos estas cabezas? Están re feas. Pues hay que contabilizarlas nada más y las vuelves a tirar. Entonces, los pueblos del mar, al venir en una embarcación, ellos venían muy ligeros. Entonces prácticamente no tenían equipos caros. Llegaban y hacían un desmadre, destruían y vámonos, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces, eso es lo que se cree entre los historiadores, que esa era una característica que les daba una ventaja. Venían del mar, no traen caballos, no traen aurigas, traían jabalinas y espadas, unas espadas muy largas, ¿no? Bueno, entre algunos pueblos. Ahora, ¿quiénes eran los pueblos del mar? Bueno, para esto,
hay algunas, se puede decir, oraciones en Egipto, por ejemplo, cuando ya estaba Amenhotep, los egipcios en algunas estelas ponen oraciones de petición de la protección. O sea, lo que antes era Amon-Ra, Anubis, o sea, diciendo alabanzas a su magnificencia, empezó a haber oraciones de petición de protégenos. Ayúdame, güey. Ayúdame, porque estos güeyes nos van a matar. Eso, hay ese cambio. Y luego, también, después de Ramsés II, ya no pudo haber grandes construcciones. Hubo una gran inflación, todo costaba muy caro. Y en algunas inscripciones se determina, se ve de los campesinos que sembraban, que muchos se hacen cuenta que ya habían desaparecido de la lista porque ya no podían pagar. Había pasado algo con la economía también. ¿Quiénes eran? Muy bien. La mayor pista la dan los egipcios, porque todos los demás, los cananitas desaparecen. Y esto es un punto de vista personal. Yo creo, miren, cuando los hebreos, si toda la historia es correcta, eran esclavos de los egipcios. Luego Moisés pide que los dejen salir y hacen hay una serie de plagas que convencen al faraón de que los deje ir. Llegan y toman Canaán. O sea, un grupo de esclavos sin instrucción militar, sin armamento, sin recursos, sin una dirección militar adecuada, tumban a un pueblo que sí tiene toda esa preparación, que eran los cananeos. Entonces yo supongo que cuando ya llegaron los hebreos es porque ya los pueblos del mar ya habían hecho un sembradío de matanzas. Ahora, uno de los que se sospecha mucho que eran de los pueblos del mar son los Peleset. Los egipcios lo llaman Peleset, pero son los filisteos, que actualmente están, bueno, no hay filisteos, pero sus asentamientos están en lo que es la Franja de Gaza. O sea, le siguen dando lata a los israelíes hasta la fecha, porque siempre fueron sus mayores enemigos. Pero ellos se asentaron, los demás no. Pero también hay algo curioso. Hay un gran templo dedicado precisamente a Ramsés III, que se llama Amurat Habu, que es un templo enorme, y toda una pared describe cómo luchó en el año 1189 contra los pueblos del mar. Ramsés II, ¿no? Ramsés III ya. Ramsés II había luchado y en la estela de Tanis había dicho que había peleado con ellos la primera guerra que hubo marítima. Entonces, ya Ramsés III lucha contra ellos y es el que los nombra. Pero inicialmente ya Amenhotep había dicho que venían del norte. Entonces, si venían del norte, ¿de dónde vendrían? ¿De Europa? ¿Serían etruscos? ¿O a lo mejor los mismos minoicos? ¿O a lo mejor pueblos de origen itálico? Pero también hay un indicador. En el año 1260, antes de nuestra era, hubo un volcán que se llamaba el volcán Hekla, que estaba en Islandia, y que hizo que todos los de origen los daneses, los de origen danés, los de Dinamarca, emigraron al sur porque hubo una gran destrucción. Pero ellos no venían solos. Puede ser que ellos se hayan incorporado a los pueblos del mar. Y si es que ellos vinieron, si es que ellos hayan venido. Ahora, hay una palinóloga. Palinólogo es una palabra que quiere decir, es el que ve las plantas, ve las semillas de las plantas y las esporas de los hongos y todo eso, y con eso analiza su procedencia. De hecho, cuando hablemos sobre la sábana santa de Turín, vamos a hablar sobre ese tema, sobre un palinólogo que hizo un análisis. Nada más eso les voy a adelantar. Pero hay una palinóloga, eso estoy hablando del año 1998, una palinóloga de origen israelí, que ella se llama Daphne Langun. Daphne Langun
encontró en el mar de Tiberíades que entre el siglo XII al XIV, las plantas originales fueron prácticamente sustituidas. Ah, cabrón. No quiere decir que llegaron los pueblos del mar y decían, a ver, quítate esa planta y plántate esta otra. No. Entre ellos, entre lo que traían para comer, entre lo que traían en su calzado, entre lo que traían en su cabello, venían muchas semillas y venían muchas esporas de otro origen, de un origen al norte, de lo que es Asia Menor y del centro de Europa y de lo que es las estepas del sur de Rusia. Entonces, eso indican ese tipo de esporas, o sea, que unas plantas llegaron y fueron sustituidas por otras porque llegaron a un lugar más proclive a crecer, o un mejor clima, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que seguimos sabiendo que vienen del norte, pero en esa estela de Jabú, donde está el templo en el rey, para el faraón Ramsés III, describe que luchó contra los pueblos del mar y que venían Checalesh. Los Checalesh son identificados como de Sicilia. Los Denyen y Yerken, ellos son de Anatolia. Luego lo que les dije, los filisteos, los Peleset. Luego están los Jatú, que inclusive participaron un tiempo, o sea, los agarraron, yo pienso que los contrataron temporalmente los hititas para pelear contra Ramsés II. Ok. Entonces los van mencionando sus pueblos y están los Serdén, de Cerdeña precisamente. Sí. Y luego los Cati, que son cretenses, que son, chipriotas. Oh, ok. Ahora, pero aquí hay un problema, que esto es un supuesto porque tuvo que estudiarse, porque todo lo que se sabe es de filología, o sea, del origen de las lenguas y de lo que ellos nombraban, o sea, no dice de dónde estaban ubicados. Dice vienen del norte y eran fulano, sutano, perengano, X. Pero escribe, o sea, fue tal su gusto del rey Ramsés, del faraón Ramsés III, que describe que gracias al Dios que le dio todo el vigor, que le dio un gran poder, que le dio sabiduría y que supo qué hacer para destruir estos individuos. Bueno, los acabamos a estos, los destruimos, sus naves chocaron y fueron totalmente destruidos, sus almas y sus cuerpos para nunca más volver a aparecer. Y eso pasó. A partir del 1180 se acabaron las incursiones del pueblo del mar. ¿Qué hay de curioso en esto también? Bueno, en una de las incursiones, cuando estaba Ramsés II, se ven que llegan hasta en sus naves, pero se bajan bueyes con sus carretas y mujeres y sus hijos. O sea, eran invasiones completas de un pueblo para asentarse. Sí. Entonces, o sea, no nomás venían a guerreaban esos, y no, a lo mejor no tenían la gran capacidad para sentarse como un pueblo civilizado, pero traían hasta sus familias. O sea, ellos venían decididos hasta quedarse ahí y eran aniquilados. O sea, eran aniquilados o ellos eran aniquilados. ¿Qué fue lo que le dio ventaja al rey egipcio? Perdón, y sigo diciendo faraón. Rey, al faraón egipcio, Ramsés III, que cuando él le llega la información, ya sabe qué hacer. Y lo primero que hace es no dejarlos desembarcar. O sea, los destruyó en lo que fue el delta del Nilo, pero desde adentro. Hizo una muralla y les disparaban hacia las barcazas. Y en las barcazas, pues ¿quién se puede equilibrar y el que se bajaba se lo tronaban ahí entonces, de tal manera que hubo ahogadero de guerreros de los pueblos del mar,
y sus naves se embarraban contra el delta del Nilo, fueran destruidas. Y los que alcanzaban a llegar a la playa, ahí los aniquilaban porque eran pocos. Y todavía en una segunda oleada, Ramsés III les envió sus propios barcos, que eran 3 tipos de barcos. Entonces a los que quedaban en el mar se los tronó. Ah, claro. Y fue como los venció. Entonces para él fue un acontecimiento tan grande que en ese templo es una super muronón donde está describiendo qué lo hizo, cuándo lo hizo, qué sintió, quién le ayudó, los valientes. No, fue todo un acontecimiento. Ah, pues claro, o sea, si esos pueblos estaban ya destruyendo a las civilizaciones de las más importantes, por ejemplo, de ese entonces, pues que él les haya ganado, pues sí era bastantito, ¿verdad? Y aprendió de lo que les pasó a otros. Ellos no tienen que llegar, no tenemos que esperarlos aquí y ser valientes. No, que no desembarquen. Allí en los barcos nos los vamos a tornar. Eso fue algo muy clave. Pero me sorprende que digas que no estaban así como que tan armados, por así decirlo, y que aún así hicieron un cagadero. O sea, a eso voy. O sea, no es lo mismo que venga un puño de infantería y tú estés en tu carro con tus flechas y con tu escudo y te rodean 10 tipos y te aniquilen ahí. O sea, ni siquiera te alcanza a bajar del carro. Y tu infantería pues era la que seguía. Y eran muchos atacando en un sistema como de hordas. Entonces, digamos que su técnica era que eran un chingo los güeyes. Eran muchos y eran individuos que usaban elementos ligeros, ligeros de escudo, pero espadas grandes y jabalinas, o sea, muy buenos para las jabalinas. En varios relieves se ve que traen jabalinas, o sea, lanzas pequeñas, puntiagudas y de largo alcance, ¿no? Porque también tan elemento sorpresa, pues no era, o sea, Lo que pasa es que ahorita nosotros pensamos como en otros tiempos, pero por ejemplo podía pasar como este el rey Amurapi, que los ve venir. Pues nadie le dijo, ¿sabes qué? Ahí te van. O sea, él trató de advertir a otros y eso es lo que sucedía. Pero fueron tantas ya las incursiones y lo que le había pasado también al mismo pueblo egipcio, que ya Ramsés III dijo, ya sé cómo va a estar este pedo. Así le vamos a hacer. No hay que dejarlos desembarcar y hay que atacarlos, no darles cuartel. Es una y otra. Ahora, después de que desaparecen los pueblos del mar, ¿quiénes quedan? Quedan los Peleset, los filisteos. Ahí formaron un pueblo, inclusive tienen cerámica y hay cerámica de bronce, y llega la edad del hierro. Se termina la edad de bronce y terminando ya empiezan otros pueblos a utilizar acero como arma. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. En el siglo VIII, bueno, un poquito más, 850, ya aparece ya el pueblo griego, o sea, el pueblo antiguo griego que sus antecedentes habían sido los cretenses y los minoicos y habían desaparecido. Ahora ya llegan la edad, termina la edad oscura y llega la edad antigua de los griegos. Eso nació, o sea, como en todo desastre, como cuando hablamos también de los volcanes, que por ejemplo en Hawái hubo el Kilauea, creó unas grandes oleadas de lava, pero crearon una cantidad tremenda de alimento que hasta la fecha sigue siendo un lugar donde acuden todo tipo de especies a comer. Igual acá. Ok, destruiste un grupo de pueblos, pero nace uno que inclusive nació dándole forma a todo Occidente. Sí, exacto. El pueblo griego. Luego, ¿quién más nació? Nacieron los hebreos, o sea, un pueblo que ya se quedaron en la ciudad cananita y que es el pueblo más antiguo que conserva ¿cómo se dice?
costumbres y tradiciones hasta la fecha. O sea, no, como podríamos decir, no todo está perdido. Ahora, había unos que también menciona Ramsés III que se llamaban los Huese. Y esos Huese, y nombraba otros que se llamaban los Aguacale. Parecen nombres como, ese nombre parece como japonés más bien. Pero decían, oye, ¿no serán aqueos? Porque los aqueos, en esa época fue escrita la guerra de Troya y no habría griegos, no habría helenos. Había aqueos, había micénicos, había ¿cómo se llama? Este rey de donde era Leónidas, espartanos. Estaba la isla de Ítaca, pero no había griegos todavía. Cierto. Entonces, los aqueos destruyen Troya, pero no nomás los aqueos, sino varios pueblos que se unen a los aqueos. Y hay algunas hipótesis que dicen que probablemente los Huese eran los que huyeron de Troya y que se dedicaron a saquear. Se unieron a los pueblos del mar y dijeron, pues, ¿sabes qué? Ya tronaron nuestra ciudad. Una ciudad totalmente estratégica. El mejor punto para controlar el comercio. Pues sí. Destruido por esta serie de pueblos de las islas griegas y del Helesponto. No existían los griegos. Los griegos empezaron a existir a partir de la desaparición de los pueblos del mar. Ok. A partir de ese momento. Eso se puede decir como la herencia de la desaparición de los pueblos del mar. ¿Quiénes? Los griegos, los judíos y los babilonios, que después, y persas, que después los babilonios fueron destruidos por los persas. Y los egipcios, que no pudieron ser destruidos, como los hititas, que desapareció toda una civilización. No manches. Y los egipcios, que jamás pudieron volver a ser los mismos, jamás volvieron a construir una pirámide, jamás volvieron a ser tan ricos. Ya se puede decir que su economía era de guerra, defenderse y construir lo menos posible, porque ya no tenían la capacidad económica que tenían antes. Claro. Eso fueron las herencias de las incursiones de los pueblos del mar. Ahora, ¿por qué no están escrito que las incursiones de los pueblos del mar? Porque son hechos como aislados. Inclusive, como les digo, los hititas, no, pues ¿sabes qué? Desaparecieron porque hubo una gran sequía. Estos no, pues por un gran terremoto. Pero al mismo tiempo, y todos hablando de que están siendo atacados por los pueblos del mar. Sí, como que no. Esto es generar una relación. Y, como les digo, los únicos sobrevivientes fueron los egipcios. Pudieron mantener su reino. Y les digo que hicieron una poesía al gran triunfo. Para ellos fue como volver a vivir, cabrón. Pues sí, o sea, aunque hayas quedado todo jodido, pero no me morí, güey. Pero aquí estoy, cabrón. Sí. Y siguió habiendo dinastías. Ya otras 7 dinastías, ¿no? Entonces, también le llaman la edad de la oscuridad. La época de las incursiones de los pueblos del mar. La edad de la oscuridad, la edad oscura. Le llaman también el apagón de la edad del bronce. Más que nada. Pero marcó un final, pero generó un inicio. Sí, exacto. Para las civilizaciones antiguas. Me imagino que esos nombres provienen, pues, por el hecho de que, o sea, las sociedades o civilizaciones de ese entonces, pues, en esa época no pudieron avanzar, por así decirlo, así ¿no? Es. O sea, estaban más bien demasiado ocupados tratando de no ser destruidos. Exactamente, o sea, lo que halló Christophe, o sea, imagínense, 80 asentamientos en los lugares más incómodos del pinche mundo. Como, o sea, ¿por qué estaban haciendo ahí? O sea, ¿masoquistas? Ya sé. No, güey, no. Supervivientes. Con eso me doy por bien servido, cabrón. Qué gacho.
pues este fue el tema de hoy. Espero que haya sido ilustrativo, que no haya sido aburrido. Y también quiero mencionarles que esto no es algo que aquí termina. O sea, sigue habiendo estudios de oye, sí, ¿cómo fue? Pero ya hay unas pistas más sólidas. Porque en los 70s todavía ni se hablaba de los pueblos del mar. Sí, me imagino. Pues sí, ahorita, o sea, de pilón. Ahorita se me hace como que no tenemos muchas certezas todavía. O sea, siento que hay muchas cosas que quedan en el aire, sí, muchas preguntas, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues me imagino que en algunos años, tal vez, o sea, si este proyecto sigue o lo que sea, pues ojalá que pudiéramos darles alguna actualización de cosas así nuevas que se hayan encontrado. Así ha estado haciendo, ¿eh? Por ejemplo, Christoph, les digo, en 1983 se encuentra ahí Kafir, porque ya lo había encontrado un inglés, pero ya en el año casi ya en el 2000, 2002, se encuentran con una cantidad de 80. Sí. O sea, y eso porque pues, el tipo está delgado, esbelto y todo, y está relativamente joven. Pues sí, pero llévate unos arqueólogos de pues, un poquito como este inglés. A mí se me figura que le dio esta hueva a continuar. Oye, mira, eran unas casas de campo muy bonitas. Aquí se venían a pasear. Oye, ¿no quieres seguir buscándole acá? Oye, pero hay un cerro muy parecido. Sí, pero es un cerro, allá no hay nada. Están 2 chivillas, hombre, nada más. Digo, estoy... Sí, obviamente, pues, pero... Pues estoy como dice la chimoltrufia, estoy suponiendo suposiciones. Pues sí, a ver si después surge alguna actualización sobre este tema, porque sí, creo que salí con muchas preguntas. Sí. Me imagino que ustedes también. No, y algunas de ellas eran eso, o sea, ¿cómo apareció de pronto los griegos? No fue de pronto, o sea, ya traían un camino recorrido. Sí. Y oye, pero por ejemplo, de la destrucción de Troya, bueno, cuando se escribió la Ilíada y la Odisea, todavía no existían los griegos tampoco. Oye, exacto. Fue tomada y tan les gustó a muchos pueblos que, como habíamos dicho cuando vimos lo de las guerras púnicas, que inclusive ¿cómo se dice? Fue en la guerra de Troya. Hasta los romanos se subieron al carro, sí, diciendo que ellos eran los descendientes de Eneas. Por eso escribieron la Eneida, porque Eneas fue un gran soldado que logró huir. De ahí que Virgilio escribió la Eneida, pero ya estamos hablando del año 30 antes de Cristo, muy cercano. Sí, exactamente. Pues bueno, ese fue el tema de hoy. Ustedes déjenos aquí si tienen alguna información extra, algo que ustedes hayan visto en alguna otra parte que pueda complementar o resolver algunas de las dudas que nos quedaron aquí en el aire. Y también pues si ya conocían un poco del tema, pues aquí díganos, porque bueno, a mí esto se me hace como que, justo como dijimos al principio, no muy hablado en alguna otra parte, ¿no? De hecho, me voy a parafrasear a Sir Winston Churchill, que a su vez fue parafraseado por un arqueólogo que decía: esto es un misterio envuelto en un enigma metido en una... Bueno, o sea, que es algo indescifrable metido en algo incomprensible dentro de algo impenetrable. O sea, es algo muy complejo. Pues sí. Pero no se refería a esto Winston Churchill, él se refería a otros temas, ¿no? Pero queda también en esta situación. Y pues creo que también pues mucho tiene que ver justamente como estaban, pues fueron destruidos, pues no tenían mucha chance de registrar el pedo, ¿verdad? Aguanten, estoy escribiendo cómo está todo el pedo aquí. ¿Cómo te llamas tú? ¿El de la lanza? No, el otro. Ey, ya te vi que tú Oye, llevas... ¿y quién te mandó, para saber, pues aquí? Un rey. Y luego, mira ese chaparrito, no deja de matar gente y necesito que me dé sus datos. Venga a dar su testimonio. Venga a dar su testimonio, pues es que no lo frieguen, necesitamos información. Sí, pues no, pues pobrecitos, ni modo. Pero bueno, pues siempre, como yo creo que queda de enseñanza que todos los finales pues siembran un principio. Exacto. También y que pues el que hayan surgido los griegos después de esto pues es una gran ganancia, si se le puede llamar así, ¿no? Una ganancia histórica, ¿no? Así es, porque pues hasta la fecha su influencia sigue.
¿verdad? Realmente, Sí realmente, totalmente. Quería, ya ahora sí cerrando el tema y entrando a otra cosa, quería comentar cosas que he visto del episodio que subimos de Ataturk. Ajá. Que algunas personas pues lo tomaron así como de que ¿cómo pueden hablar bien de ese güey? Sí, yo lo vi. Inmediatamente le contesté a una chica precisamente por la matanza de armenios. Y no vamos a soslayarlo ni a taparlo, porque sí es cierto, sí es cierto, o sea. Justo por eso hablamos primero del genocidio que de él, ¿verdad? O sea. Ataturk, el gran héroe. Bueno, sí. Oye, pero fíjate que no hizo nada, ni investigó. Bueno, sí hizo una investigación, pero una investigación patito. A ver, agarren esos cuates, métanlos en la cárcel y estos otros darles unas nalgadas. Como para decir que hizo algo. Pero no, o sea, hubo millones de muertos armenios. Así es, sí. Casi 2 millones de muertos. Entonces, no es cualquier asunto que pueda soslayar. Pero también, él no estaba gobernando y también él, supongo que dice, ahorita lo que a mí me compete es un imperio que murió o darle respiración, RCP, resucitación cardiopulmonar, para revivirlo y volverlo a un estado moderno donde pueda lograr sobrevivir, porque si quiero que siga con lo mismo, igual vamos a desaparecer, ¿no? Sí, y me imagino, o sea, tampoco, aquí otra vez estoy suponiendo cosas, pero o sea, me imagino también que si lo que estás queriendo hacer es levantar un pueblo, pues no vas a hacer que la gente voltee a una culereada que hicieron ese pueblo, ¿no? Sí, exacto. O sea, aunque no fue el pueblo quien hizo eso, pues, pero mancha a todo el pueblo. Fueron sus dirigentes. Entonces, o sea, tú te quieres enfocar pues en lo bueno, ¿verdad? No en tirarles No, y aparte, había premuras, pues. Esto primero tengo que hacer. De por sí murió joven, como bien les dijimos, por no pistear tequila en vez de su chingadera esa. Cosa esa, mano. Entonces, pues sí, realmente yo vi de los primeros días, era el segundo día, ya vi un comentario de ese tour. Y ya le comenté de eso, le dije, sí, mira, tienes razón, en realidad no, pero tratamos de enfocarnos en lo que hizo por este pueblo que estaba en el suelo, cabrón. Sí, exactamente, y también más que nada ese episodio fue como para dar un poco de balance de, pues es que ya les habíamos tirado mucha caca a los turcos en varios episodios, ¿no? Entonces, o sea, quien nada más, o quien nos haya encontrado primero con ese episodio que con los otros en los que tiramos más cajeta, pues iban a pensar, oye, pues estos güeyes están medio ciegos, sí, ¿no? Sí. O le están tapando el ojo al macho. Le están tapando el ojo al macho, cabrón, o sea. Sí, pero no, o sea. ¿Qué les pasa? Abran los ojos. Están ciegos, ¿cómo dice? Ven y están ciegos. Ajá. Oyen y están sordos. Sí, pero no, o sea, no nos estamos haciendo güeyes, o sea, sí hemos tomado los temas del genocidio, de hecho se hizo primero. Fue lo primero que se hizo, o sea, de hecho hay otros temas que se van a tomar miren, por ejemplo, ayer, por ejemplo, ahorita estamos en una fecha, ahorita cuando ven ustedes el video, va a ser una fecha diferente. Sí. Hoy estamos a 28 de enero, cuando lo estamos grabando. Pero el 27 de enero se celebra el Día Mundial del Reconocimiento del Genocidio del Holocausto de los judíos, ayer. Okay. Entonces, yo es un tema que no he querido abordar todavía porque tiene que ver como un equilibrio entre, ahorita estás hablando, digamos, algunas cosas bien sobre los israelíes, entonces ya convertirlos, seguirle todo el tono hasta convertirlos en mártires mundiales, pues también es como de mal gusto, no sé si me doy a entender. Sí. Y aparte no puedes soslayar otros temas como eso de los armenios, la matanza de armenios. Sí. Inclusive la de Biafra, de la matanza de ¿cómo se llama este pueblo? ¿Ruanda? Sí, Ruanda. El genocidio de Ruanda. Yo también lo conozco, me lo sé, y ahorita podía hablar de él, pero pues todo lleva su tiempo. Seguimos con ese, no es problema, ¿cómo le podemos decir? Con ese, esa impotencia de que solamente un tema a la semana, ¿no? Y pues
es lo que podemos hacer, sí, ¿no? pero, o sea, definitivamente también vamos a hablar del genocidio de Ruanda. Ya les habíamos dicho que eso sí iba a suceder. Y también, pues, primero hablamos del genocidio de Armenia antes de lo que antes de hablar de siquiera de los judíos, porque de los judíos se ha hablado muchísimo. No, y no solo nosotros, o sea, del genocidio de los judíos, ese tema sí está muy hablado y muy masticado en muchas partes, y pues también hay que darle un foco a algo que no se habla tanto, no se sabe, y es importante que se reconozca. O sea, horrible, es importante que se sepa, que se reconozca, y bueno, a lo que iba nada más con este paréntesis es que no se vayan a quedar con la idea de que estamos queriéndole tapar a un güey o queriéndolo poner en un pedestal, alguien que no es perfecto. Como les hemos dicho en muchos episodios, ningún político es perfecto ni merece que pensemos que hizo todo bien, santo, ¿no? Ajá. Inclusive vamos a hablar sobre la cultura japonesa y sobre Japón, y después vamos a hablar sobre el genocidio de Nankín en China, en la guerra sino-japonesa. Casi 2.5 millones de muertos. O sea, no es cualquier pinche cosa. Exactamente. Pero bueno, nada más era ese paréntesis, pues, que vean, pues, que no le queremos tapar a ese güey, y pues reconocemos que muchos defectos tiene, y sí está muy culero que hasta la fecha no hayan reconocido el genocidio armenio. Hasta la fecha. Entonces, pues... No, y los japoneses no han reconocido el genocidio de Nankín, ¿eh? No crean que son los únicos. No, sí te creo. así es este mundo, pues está muy ojetes esas cosas. Pero bueno, entonces ahora vamos a pasar a la sección de saludos muy rápidamente. El primero es para Rocío Méndez. Dice que empezó a escucharnos en Spotify y que ahora no puede dejar de escucharnos. Entonces, gracias, Rocío. Gracias, qué bueno que nos encontraste. Pues ojalá que todos los episodios los disfruten. El destino nos juntó. Sí, así es. Sí, que los disfruten mucho y que todos te dejen alguna aportación positiva, ¿no? De eso se trata, ¿no? Es el objetivo. Otro es para, bueno, su usuario en YouTube dice Mendiac, y dice que nos escucha desde España. Entonces, saludos a la madre patria. Hasta el otro lado del charco. Sí, señor. No me gusta tanto decir madre patria, pero... Es la madre patria. Pues mira, llegaron aquí. Y el último es para Cristina Guzmán, que dice que este mensaje se me hizo muy padre, por eso lo quise decir. Nos dice que le gusta que hablemos de temas tan variados, y que aunque hay unos temas que le gustan más que otros, obviamente como a todo mundo, sí, ¿verdad? Claro. Que si solo se centrara en los que le gustan, pues cómo va a aprender de otras cosas más. O sea, es correcto. Esa actitud me encanta, es una actitud muy de gente que nos gusta aprender. Mira, ayer estuve con un amigo que me invitó a su casa, y allí estaba una persona, bueno, él se llama Eduardo Barca, que nos enseñó, los que estábamos ahí, cuál era la diferencia, porque es casi el mismo tipo de maguey, aunque uno es Tequilana Weber y el otro es maguey, la diferencia de cómo se produce el mezcal y el tequila. Órale. Está interesantísimo, ¿eh? O sea, brutalmente diferente. Y son dos bebidas. En España, el mezcal es tal vez más popular que el tequila. Puede ser, pero, o sea, ¿te refieres pues a que son temas? Sí, lo que me refiero es que en una plática, en vez de tratar de siempre de demostrar que tú sabes, trata de aprender mejor también. Sí. Porque siempre hay algo interesante que puedas aprender. Y yo siempre que estábamos en una plática estoy en esa disposición. Si escucho, y calladito, como dicen, calladito, cooperando a ver qué aprendo. Porque todo mundo tiene algo que sabe que los demás no saben. El que quieran. Quien quieran. Sí. Y pues, sobre todo esa actitud de ella me gustó, porque a veces creo que tendemos como que a cerrarnos a... Pues a mí los temas que me gustan son esto y esto y esto. Y que puede ser, ¿eh? Si me encuentro hablar sobre esto, si es algo de guerra lo veo, si no, pues no. Exactamente. Totalmente respetable. Si se abren a aprender de otros temas que normalmente no escuchan, que no les han interesado hasta ahorita, pues se empiezan a abrir puertas a que
pues igual y te gusta, lo disfrutas mucho, o sea, aprendes algo nuevo, o sea, no se cierren, es nada más era el mensaje que me gustó sobre ella y que se los quisiera transmitir de que, ok, pues está chido, ¿no? Variarle, conocer diferentes cosas. Cristina Guzmán. Cristi, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y recuerden que pues suscríbanse, déjenos su like, sus comentarios, porque siempre los estamos leyendo. Ahí nos agarramos los saludos, y pues nos da mucho gusto, la verdad, ver sus comentarios. Nos alimentan el alma, la neta. Y pues de pasada nos ayudan con el algoritmo, ¿verdad? Entonces, los que hayan llegado hasta acá, ¿qué nos van a dejar? Hay un ¿cómo se llama? ¿Cómo emoji. Se llama? Emoji de un puñal. Está un puñal así, en este sentido. Como una espadita. No, es un puñal, porque bueno, hay una espada, pero ese es un puñal. Es que estoy queriendo ver por si en algunos otros países se dice diferente o algo así, pues. Bueno, no, igual si alguien quiere poner una espada, pongan aquí. Sí, de hecho he habido quienes dicen, pues no tengo de pero miren. Sí, exacto. Aquí está otro que se parece. Mira, no había gatos, pero esto es una ballena, sí, hombre, está bien. Sí, es que no todos tenemos los mismos emojis, pero así, si no uno parecido, para saber que llegaron hasta acá al final. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.